Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado décimo. Vamos a estar hablando de una temática nueva para cuarto periodo, geografía económica, y vamos a entender un poco esa relación de la geografía con el tema de economía. Entonces, tenemos que entender que la geografía económica es una disciplina de la geografía que busca como objetivo entender el tema de interacción entre actividades económicas y espacio geográfico. Es importante y fundamental analizar cómo la localización, la distribución de recursos, la infraestructura y las características físicas de la Tierra influyen en la producción, el consumo, el comercio y el desarrollo económico. Así que desde ese punto vamos a integrar elementos de la economía, que fue un tema que vimos a principio de año, y la geografía, que es un tema nuevo, para entender precisamente temas como distribución de recursos, explotación de recursos y obviamente planificación económica. Entonces podemos darle inicio. Primero iniciamos con la importancia de la geografía económica, que tiene cuatro aspectos fundamentales: planificación de desarrollo, gestión de riesgos, toma de decisiones y política pública. Entonces, la planificación del desarrollo, ¿qué relación tiene? Nos dice que la geografía económica proporciona información valiosa para la planificación del desarrollo sostenible. Nos ayuda a identificar las áreas con mayor potencial económico, a optimizar el uso de los recursos naturales y a crear estrategias para el crecimiento inclusivo. Gestión de riesgos busca comprender los riesgos geográficos como desastres naturales, conflictos y cambios climáticos, así como entender que es fundamental mitigar ese impacto a nivel natural para tener una buena economía. La geografía económica proporciona herramientas para evaluar estos riesgos y desarrollar estrategias de adaptación. La toma de decisiones comerciales. La geografía económica ayuda a las empresas a optimizar sus decisiones comerciales y así analizar la localización de las materias primas, los mercados potenciales, las infraestructuras y los costos de transporte. Entonces, digamos, un ejemplo, yo voy a montar una refinería, pero necesito saber dónde está el petróleo, porque monto una refinería y no hay petróleo, pues, ¿qué hago, no? Entonces, toda industria tiene que tener en cuenta eso, dónde están distribuidos los recursos naturales y cuáles son las mejores zonas para hacer actividades económicas. Entonces, es claro entender eso, porque para distribuir o para especializar o generar una especialización de conocimiento a nivel económico, debemos entender esa relación. Y lo último es política pública. La geografía económica aporta información crucial para la formulación de políticas como tal. Entonces, la política pública entiende la geografía económica para generar ciertas leyes o normas en relación a la economía de un país. Principales ramas de estudio de la geografía. Tenemos tres: geografía agrícola, geografía industrial, geografía del transporte. La agrícola analiza la producción agrícola, la distribución geográfica de los cultivos, la gestión de tierras y los impactos de cambio climático en la agricultura. La industrial estudia la localización de las industrias, los factores que influyen en su distribución, los desafíos de la producción industrial y los impactos ambientales. Y por último, la geografía del transporte examina las redes de transporte, las infraestructuras, los flujos de mercancías y personas, y al igual el impacto de la conectividad en el desarrollo económico. Entonces, entender, por ejemplo, por qué en determinada época los ferrocarriles eran más importantes en el ámbito del comercio a nivel de transporte, porque eso generaba una dinámica comercial más importante y la geografía económica lo entendía, ya que el transporte es una de las ramas de las que se encarga esa geografía económica. ¿Cuáles son los elementos vitales de la geografía económica? Entonces, empecemos por el fundamental, recursos naturales. Que los recursos naturales son los que encontramos como tal de forma física en la Tierra. Entonces, la disponibilidad de recursos naturales como minerales, oro, plata, cobre, energía, agua, tierras cultivables es fundamental para la producción económica. Y la geografía económica analiza la distribución y acceso a estos recursos para entender las dinámicas de comercialización. La infraestructura, la calidad y la disponibilidad de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y redes de comunicación determinan la eficiencia del transporte, la distribución de mercancías y la conectividad económica. La población y fuerza laboral, la cantidad y la calidad de población, la distribución de la fuerza laboral, los niveles de educación y las habilidades son factores determinantes para el desarrollo económico. Y por último, la tecnología e innovación, que está relacionada con la infraestructura, la fuerza laboral y los recursos naturales. Con el tema de innovación tecnológica y la adopción de nuevas tecnologías, podemos entender cómo se van transformando las dinámicas industriales. ¿Cómo podemos pasar de un proceso de revolución industrial donde era mucho más arcaico los temas de geografía económica y entendimiento de recursos naturales a hoy en día cómo se distribuyen los recursos naturales y cómo se explotan los recursos naturales? Siguiente, análisis de los recursos, que es otro elemento de la geografía económica.
y que tiene cuatro variables importantes: inventario y clasificación, evaluación de la disponibilidad, análisis de la sustentabilidad y por último gestión y optimización. El primero es el paso fundamental que consiste en identificar y clasificar los recursos naturales disponibles en un territorio. La evaluación es evaluar la cantidad y calidad y accesibilidad de los recursos considerando la demanda actual. El análisis de sustentabilidad se examina el impacto ambiental de la explotación de los recursos naturales y se buscan estrategias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y por último, la gestión y optimización, que se implementan planes de gestión para optimizar el uso de los recursos y así promover la eficacia y eficiencia, al igual que entender el impacto ambiental y asegurar la equidad en el acceso a estos recursos. Entonces, un ejemplo de este tema de análisis de recursos. Si para extraer petróleo necesito contaminar 10 fuentes hídricas, pues no sería algo muy inteligente hacerlo. Entonces, eso es parte de la geografía económica. Entender que, bueno, necesito este recurso, pero será fundamental que este recurso necesita sacrificar 10 recursos. Entonces, es entender esas dinámicas. Entonces, desde lo que es el inventario y clasificación, cuáles son los más importantes y cuáles necesitamos más. Evaluación de la disponibilidad, hay mucho, hay poco que podemos hacer para distribuirlo. El análisis de la sustentabilidad, que sí es posible. Vamos a contaminar, no vamos a contaminar, qué puede pasar si llegamos a extraer estos recursos naturales. Y último, gestión y optimización. Ahora bien, ¿cuáles son los patrones de actividad económica? Tenemos cuatro: la concentración industrial, la agricultura especializada, los centros de comercio y servicios, el desarrollo económico regional. La primera nos habla de que las industrias tienden a concentrarse en ciertas áreas debido a factores como la disponibilidad de recursos, mano de obra calificada, infraestructura y acceso a mercados. La agricultura especializada, donde las condiciones climáticas, los suelos y la disponibilidad de agua influyen en la especialización de las actividades agrícolas. Ciertas regiones se especializan en la producción de cultivos o ganado específico. Los centros de comercio y servicios, las ciudades y los centros urbanos se convierten en puntos de concentración del comercio. Los servicios financieros y la educación, la salud y la cultura crean ecosistemas económicos dinámicos. La siguiente, la geografía económica, analiza la disparidad en el desarrollo económico entre regiones y así entiende los factores que promueven o inhiben el crecimiento económico en diferentes áreas. Y son los patrones de actividad económica en los que la geografía tiene que centrarse para entender todos estos procesos. Y como les decía, una industria entonces tiene que ubicarse en un lugar donde estén los recursos de los que haría disposición. Entonces las petroleras o refineras cerca donde se puede explotar el petróleo. El tema, por ejemplo, de empresas que trabajan con recursos hídricos, pues cerca donde haya ríos o zonas donde puedan comerciar con este recurso. Y así sucesivamente, entender que las industrias se focalizan dependiendo de la distribución de los recursos naturales. El siguiente punto habla de la interacción entre geografía y economía, que pues hace el tema de geografía económica. Los factores geográficos que influyen en esto son el clima, el relieve, los recursos naturales y la población y la densidad. Y los impactos, el tema de impacto económico. A nivel del clima, influye en la agricultura, el turismo, la energía y la salud. A nivel del relieve, determina la accesibilidad y la infraestructura y la distribución de recursos. Los recursos naturales proporcionan materias primas a la producción, energía y oportunidades económicas. Y por último, la población y densidad, que influyen en la demanda de bienes y servicios. Entre una mayor cantidad de población exista en un territorio, se tienen que buscar más recursos naturales para saciar necesidades básicas. Entonces, entre más población haya, más recursos se necesitan. Si hay menos recursos, pues obviamente va a haber algunas dinámicas económicas como inflación y otros temas. Y por último, hablemos de las aplicaciones de la geografía económica en la toma de decisiones, que es un tema que de pronto ya hemos abordado un poco. Es la planificación urbana, optimizando el diseño urbano, la gestión del tráfico, la planificación de infraestructuras y la distribución de servicios. El desarrollo económico, identificando áreas con potencial de crecimiento, atraer inversiones, crea políticas de desarrollo regional y fomenta la competitividad. Y los dos últimos, gestión ambiental y política pública, que están relacionados, donde la gestión ambiental evalúa el impacto ambiental de las actividades y la política pública, a través del entendimiento económico de la geografía, formula políticas donde se pueden gestionar los riesgos y se planifica el desarrollo y la gestión de recursos, al igual que la lucha contra la pobreza. Entonces, muchísimas gracias chicos por otra videotutoría, espero les haya gustado. Ya en la clase sincrónica, pues espero contribuirles un poco más al entendimiento de la geografía económica y nos estaremos viendo en otra clase. Muchísimas gracias chicos.